Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a su canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. Cada vez son más las marcas que introducen en sus vitrinas motocicletas versátiles, todoterreno y pensadas para la aventura y el disfrute. Esto debido al surgimiento de un público que ha venido creciendo en los últimos años de espíritu aventurero y atrevido que ve en estos modelos la posibilidad de recorrer muchos kilómetros de manera cómoda y segura. Se les conocen como motocicletas de turismo o aventura y conservan características que las hacen muy diferentes a otros estilos de motos. En Colombia se pueden encontrar varios modelos que varían según su precio, cilindrada y tecnología. En este video les voy a presentar los modelos que se comercializan en el país hasta los 300 centímetros cúbicos. Mencionaré desde la más económica hasta la más costosa, resaltando lo que cada motocicleta ofrece en términos de tecnología y seguridad. Así que sin más preámbulos, comencemos. Iniciamos este listado con la moto más básica de todas, la AKT TTDS 200. Podría decirse que es casi la misma TTR 200, pero con características más marcadas de una moto de turismo. Es la opción más económica que se encuentra en el mercado con un precio de venta de 8.290.000 pesos sin papeles. Equipa un motor monocilíndrico 4 tiempos SOHC refrigerado por aire, el cual nos ofrece una potencia máxima de 16.5 caballos de poder a 8.500 RPM y un torque máximo de 15.5 Nm a 6.500 RPM. Un motor del cual se escuchan buenos comentarios y que ya tiene bastante recorrido en el país. En cuanto a tecnología, esta moto nos ofrece tablero digital y direccionales y stop LED. Aún viene con un sistema de alimentación por carburador y no cuenta con ningún otro sistema de enfriamiento, algo muy necesario en este tipo de motocicletas. En el apartado de seguridad equipa freno de disco en ambas ruedas sin ABS y juntos con un caliper de doble pistón. Dentro de sus puntos fuertes están sus llantas, que son de marca Metzeler, RIN 19 adelante y RIN 17 atrás, y las cuales aportan mayor seguridad y confianza al conducir. La capacidad de su tanque es de 3.1 galones, el cual nos da una autonomía de 104 km por galón exigiéndola a tope. Acá te la entrega de fábrica con parrilla, defensa, handsavers, puerto USB y una pequeña cúpula, accesorios que le suman bastantes puntos. Otra motocicleta que pensaba incluir en este listado es la AKT Adventure 250, pero la sacaron hace poco del mercado y no se ha hecho ningún comunicado oficial que nos permita determinar el futuro de este modelo. La siguiente moto de este listado es la Benelli TRK 251, un modelo que fue lanzado hace poco y que incorpora detalles bastante interesantes en comparación con sus rivales más directas. Equipa un motor monocilíndrico DOHC, es decir, doble árbol de levas en cabeza, de 249 centímetros cúbicos refrigerado por líquido y alimentado por inyección electrónica, el cual nos ofrece una potencia máxima de 25.8 caballos de poder a 9.250 RPM y un torque máximo de 21.1 Nm a 8.000 RPM. En el apartado tecnológico y de seguridad, esta moto no se queda corta. Equipa full iluminación LED, luces de parqueo y tablero con pantalla LCD en donde sobresalen un reloj y un indicador de ABS. Su sistema de frenos es uno de sus mayores atributos, ya que se componen de un disco en la rueda delantera con una mordaza de 4 pistones y un disco trasero con una mordaza de un pistón. Recuerden que entre más pistones tenga un disco, mejor será su frenada. Juntos frenos asistidos por un sistema ABS de doble canal. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicar un poco qué quiere decir doble canal, porque le he escuchado decir a muchos youtubers erróneamente que doble canal significa que tiene ABS en juntas ruedas, y no es así. Doble canal hace referencia a que tiene dos válvulas, una de entrada y una de salida, por las cuales el líquido se detiene o se libera en caso de una frenada de emergencia. Por supuesto, es mucho mejor un ABS de doble canal que uno de un solo canal, porque es más rápida la liberación de la presión que se ejerce en el disco y esto se traduce en que la respuesta será más eficiente. Ahora sí, cierro paréntesis y sigo con la Benelli. Equipa suspensión invertida en la parte delantera de 129 milímetros de recorrido, algo corta y que infortunadamente no es graduable, lo que le resta funcionalidad, y un monoamortiguador en la parte trasera con ajuste en precarga. Algo no muy positivo son las llantas con las que vienen, ya que no son de muy buena calidad y sus dimensiones no le ayudan para terreno destapado. Esto se debe al tamaño del rin, ya que juntas llantas son de 17 pulgadas, medidas que son pensadas más para terreno pavimentado. La capacidad de su tanque es de 4.7 galones, la verdad bastante grande, y su autonomía, según varios canales, entre ellos el PAI Videos, es de 360 a 400 km por tanqueada. La marca la entrega de fábrica con parrilla, cúpula y puerto USB. Su precio de venta a la fecha sin papeles es de 18.499.000 pesos.
Si les está gustando este contenido y quieren apoyar mi trabajo, lo pueden hacer dándole like a este video y suscribiéndose. Si desean apoyarme aún más, les dejaré mi número de cuenta por si quieren realizar alguna donación. Muchas gracias. El siguiente modelo es la V-Strom 250 de la marca Suzuki, una motocicleta que desde su lanzamiento en el año 2017 ha sido muy cuestionada por su elevado precio de venta. Sin embargo, algo a resaltar es que es la única de su segmento en equipar un motor bicilíndrico en paralelo, lo que la hace resaltar sobre su competencia. Su motor es SOHC refrigerado por líquido y alimentado por un sistema de inyección electrónica. Nos ofrece una potencia máxima de 25 caballos de poder a 8000 RPM y un torque máximo de 23,5 Nm a 6500 RPM. Este motor es muy similar al de la Inazuma 250 y la verdad es un motor que tiene muy buena fama porque su desempeño y respuesta, sobre todo en bajas y medias revoluciones, es muy bueno. En el apartado tecnológico y de seguridad, esta moto no termina de convencer. Equipa un freno de disco en la parte delantera con una mordaza de 2 pistones y un freno de disco en la rueda trasera con una mordaza de un solo pistón. No cuenta con la tecnología ABS, algo que le critican mucho y un sistema que ya equipan sus rivales directas. Su iluminación frontal y las direccionales son halógenas y su stop es en tecnología LED, además de que cuenta con luces de parqueo. En cuanto a la suspensión, tampoco hay grandes novedades. Una horquilla telescópica convencional adelante y un monoamortiguador en la parte trasera. Suspensiones pensadas más para terreno pavimentado por su corto recorrido. Equipa un tablero digital en donde resaltan un indicador de nivel de aceite, indicador de temperatura del motor y la hora. Sus llantas son más pensadas para asfalto que para terrenos destapados, ya que juntas son de medidas 140-70-17 y de la marca IRC, evidentemente no de muy buena calidad. Algo que tampoco le favorece mucho es su peso, que es de 186 kilogramos, lo que la convierte en la más pesada de su segmento, inclusive más pesada que la Versys 300 de Kawasaki. Tiene un tanque bastante grande de 4,5 galones, el cual ofrece una autonomía de 96 km por galón en una conducción mixta entre ciudad y más exigente en carretera. La marca la entrega de fábrica con un toma corriente de 12 voltios y una parrilla. Su precio de venta a la fecha sin papeles es de 21.700.000 pesos. ¿Qué opinan? ¿Pagarían ese valor por esta motocicleta? Déjenmelo saber en los comentarios. Continuamos con la KTM Adventure 250, la moto más potente de este segmento 250. Equipa un motor monocilíndrico DOHC de 249 cm3 refrigerado por líquido y alimentado por inyección electrónica, el cual nos ofrece una potencia máxima de 29.5 caballos de poder a 9000 RPM y un torque máximo de 24 Nm a 7000 RPM. Sus frenos son uno de sus mayores atributos. Equipa un freno de disco en la parte delantera de 320 mm con una mordaza de 4 pistones y un disco de 239 mm con una mordaza de un solo pistón. Juntos frenos asistidos por un sistema ABS de doble canal. Y aquí hay algo muy importante, el freno ABS en la rueda trasera es desconectable. Esto hará que la conducción sea mucho más segura en caminos destapados. Es una moto con una suspensión y unas llantas pensadas más para asfalto. Equipa una suspensión invertida en la parte delantera de 170 mm de recorrido, que al igual que la Benelli no es regulable, y un monoamortiguador de 177 mm de recorrido en la parte trasera. Sus llantas son de marca MRF, que no tienen muy buena fama, y monta un RIN 19 adelante y un RIN 17 atrás. Su tablero de instrumentos se compone de una pantalla LCD y sobresalen un indicador de ABS, temperatura del motor e indicador de nivel de aceite. Su iluminación frontal es halógena, pero su stop y direccionales son en LED. La capacidad de su tanque es de 3.8 galones, el cual nos da una autonomía de 127 km por galón, llevándola a una velocidad crucero. Su precio de venta a la fecha sin papeles es de 21.990.000 pesos. El siguiente modelo de este listado es la BMW G310 GS, la moto de aventura más pequeña de la marca alemana. Equipa un motor monocilíndrico DOHC de 313 cm3 refrigerado por líquido y alimentado por inyección electrónica, el cual nos ofrece una potencia máxima de 34 caballos de poder a 9250 RPM y un torque máximo de 28 Nm a 7500 RPM. Este motor tiene una particularidad y es que no conserva la típica posición de un motor monocilíndrico. BMW inclinó el cilindro hacia atrás y giró 180 grados la culata para que de esta forma la salida del escape quedara atrás y no adelante, lo que optimiza mucho mejor el peso de la motocicleta.
Por otro lado, cuenta con un panel de instrumentos digital en donde sobresalen un indicador de temperatura del motor, indicador de ABS, reloj, indicador de sobrerégimen, es decir, cuando la pasamos de revoluciones, y algo novedoso es que cuando la moto llega a reserva nos muestra automáticamente la cantidad de kilómetros que aún podemos recorrer con ese combustible. Otro detalle interesante es que cuenta con acelerador electrónico, embrague antirrebote y además las manetas de embrague y de freno se pueden ajustar según la comodidad del conductor. Algo no muy positivo es que carece de un puerto USB y de luces de parqueo. En el tema de frenos, esta moto no se queda atrás. Equipa un disco en la parte delantera de 300 mm con una mordaza de 4 pistones y un disco de 240 mm en la parte trasera con una mordaza de un solo pistón. Juntos discos asistidos por un sistema ABS que se puede desconectar en ambas ruedas. En cuanto a la suspensión, monta unas barras invertidas en la parte delantera de 180 mm de recorrido, que no son ajustables, y un monoamortiguador en la parte trasera de la misma medida. Su peso en seco es de 175 kilogramos, lo que la hace una moto liviana para su cilindrada. La capacidad de su tanque es de 3 galones, la verdad algo pequeño en comparación con motos del mismo segmento. Su autonomía es de aproximadamente 100 kilómetros por galón. Su precio de venta a la fecha sin papeles es de 29.990.000 pesos. Si quieren conocer más en detalle esta motocicleta, los invito a que sigan el canal de un amigo que se llama Miguelo Martín. Él tiene una GS y conoce muchísimo sobre esta moto. Hace poco realizó un video en su canal muy completo hablando de las cosas buenas y malas de este modelo. Les dejo el enlace en la parte de arriba por si quieren ir a verlo. Y cierra este listado la moto más cara de este segmento hasta los 300 centímetros cúbicos, la Versys 300 de Kawasaki. Un modelo que combina el diseño tipo trail de sus hermanas mayores y que vendría siendo casi la misma 250 pero con un motor más potente. Equipa el mismo motor de la Ninja 300 pero con algunos ajustes para mejorar su respuesta en bajas y medias RPM. Un motor bicilíndrico DOHC de 296 centímetros cúbicos refrigerado por líquido y alimentado por un sistema de inyección, el cual nos ofrece una potencia máxima de 39 caballos de poder a 11.500 RPM y un torque máximo de 25.7 Nm a 10.000 RPM. Como ven, es un motor que se puede estirar bastante y el cual seguramente nos dará una buena velocidad final. Por otro lado, cuenta con un panel de instrumentos análogos digital en donde sobresalen un indicador de ABS, indicador de mantenimiento del motor, indicador de temperatura, la hora y al igual que la BMW tiene un indicador que nos dice cuánta distancia podemos recorrer una vez se activa la reserva. Además de esto cuenta con un embrague antirrebote y luces de parqueo. Algo no muy bueno es que todo su conjunto de luces es con tecnología halógena. Su sistema de freno se compone de un disco delantero de 290 mm con una mordaza de 2 pistones y un disco trasero de 220 mm también con una mordaza de 2 pistones. Juntos frenos asistidos por un sistema ABS de doble canal. Cuenta con una suspensión convencional, horquilla telescópica adelante con un recorrido no tan generoso de 130 mm y un monoamortiguador en la parte trasera. Algo que me gusta de este modelo es que cuenta con rines de radios, los cuales se comportan mejor en terreno destapado. Además de esto, monta una llanta de 19 pulgadas en la parte delantera y una de 17 pulgadas en la parte trasera, juntas firmadas por la marca IRC, una marca muy regular la verdad. Es importante mencionar que es una moto liviana para su cilindrada, ya que pesa 175 kilogramos en seco. Como casi todas las motos de aventura, sobresale por tener un tanque bastante grande, que en este caso es de 4,5 galones y nos entrega una autonomía de entre 400 y 450 kilómetros en condiciones normales de conducción. Su precio de venta a la fecha sin papeles es de 30.490.000 pesos. Y bueno amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado y les sea de mucha utilidad. Si quieren apoyar mi trabajo lo pueden hacer dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal, la verdad me ayudarían un montón. Si quieren apoyarme para la compra del dron les voy a dejar mi número de cuenta por si quieren realizar alguna donación. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.